Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Durante estos 13 temas estudiaremos acerca de la educación desde el punto de vista de Dios. Y los colaboradores en esta oportunidad son destacados educadores adventistas de diferentes partes del mundo. La palabra de Dios asegura que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Al principio no había escuelas ni universidades, pero el conocimiento, rico en sabiduría y virtud, era una realidad. El Edén era en realidad una escuela, un aula. Y Génesis nos permite caminar con las sandalias de Adán y Eva, o mejor dicho, con las huellas de sus pies descalzos, y escuchar las clases magistrales que probablemente Dios impartió sobre la historia de la creación, el propósito y las responsabilidades de la familia humana, lecciones de la naturaleza, meditaciones sobre el matrimonio y advertencias sobre un enemigo y el árbol prohibido. El Edén no era simplemente un jardín, fue una escuela. Escucha esta hermosa cita del libro de educación que hemos de citar muchas veces durante este trimestre, página 20. El sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza el libro de texto, el creador mismo era el maestro, y los padres de la familia humana los alumnos. Mientras permaneciesen fieles a la divina ley, su capacidad de saber, gozar y amar aumentaría continuamente. Constantemente obtendría nuevos tesoros de sabiduría, descubriendo frescos manantiales de felicidad y obteniendo un concepto cada vez más claro del inconmensurable e infalible amor de Dios. Sí, el Señor fue el fundador, director y maestro de esta primera escuela. Pero como sabemos, Adán y Eva finalmente eligieron a otro maestro y aprendieron las lecciones equivocadas. Por lo tanto, para asegurar su lealtad, Dios probaría su obediencia. Y el examen final involucró un árbol y una prohibición. Y Dios hizo más que simplemente instruir a Adán y Eva para que no tocaran ni probaran la fruta. La pregunta inicial de la serpiente y la duda que implantó en lo que Dios dijo fue la cuña que eventualmente erosionó la cosmovisión de Eva y socavó la verdad dicha por Dios. La visión del mundo de Eva antes de la caída se basaba en el conocimiento de un Dios creador que proveyó abundantemente para su creación, motivado solo por el amor desinteresado. El árbol prohibido fue una prueba y un símbolo de que Adán y Eva, aunque libres, no debían vivir de forma autónoma, separada del Dios que los hizo. Pero la serpiente pintó a Dios como restrictivo de lo bueno, amenazante si querían tener más sabiduría, y que Dios los mal informó de las consecuencias de comer del árbol. Y allí, amigo y amiga, comenzó la desgracia en este planeta. Porque una vez que el amor es socavado, la persona cuestiona la confiabilidad de las palabras de Dios. Y ese paso los lleva a rechazar su autoridad. Adán y Eva hicieron esto, y todos hemos seguido su ejemplo. La misión de la educación adventista del séptimo día es revertir este giro inicial del carácter de Dios en la mente de su creación y reemplazarlo con la verdad de quién es Dios y cómo actúa con su creación. ¿Qué significa tener una educación cristiana? ¿Y cómo podemos nosotros como iglesia encontrar por todos los medios una manera de que todos nuestros miembros puedan obtener esa educación? Veremos esto en la lección de hoy y durante estos 13 temas, pero en un momento más regresaré. Comenzaremos el estudio con este versículo clave, Job 36, 22. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? O sea que la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia están cimentados en Dios mismo. Todo lo que aprendemos, todo lo que sabemos,
Lo que sabemos sobre los quarks, las orugas, los supernovas, los ángeles, etc., es solo gracias a Dios. Por ende, todo verdadero conocimiento, sabiduría e inteligencia procede del Señor mismo. Y la Escritura es clara de que Dios es amor. Y la profetisa del pueblo de Dios lo explica en esta cita en el libro de Educación, página 16, y dice algo maravilloso. El amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. Esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía de la vida. El primero y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amar al Ser infinito, omnisciente, con todas las fuerzas, la mente y el corazón, significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. Significa que en todo el ser, el cuerpo, la mente y el alma, debe restaurarse la imagen de Dios. Sí, debido a que el Señor es la fuente de todo verdadero conocimiento, de toda verdadera educación, la educación cristiana debería dirigir nuestra mente hacia Él y hacia su revelación acerca de sí mismo, mediante la naturaleza, la palabra escrita y la revelación misma de Cristo en esa palabra escrita en su santo libro, y Él, la palabra viviente, se nos ha dado todo lo que necesitamos e incluso más para alcanzar una relación salvífica con nuestro Señor y, de hecho, para amarlo con todo nuestro corazón y alma. Incluso la naturaleza, tan contaminada por miles de años de pecado, todavía habla y con poder de la bondad y el carácter de Dios cuando se la estudia desde la perspectiva que nos dan las Escrituras. Pero la palabra escrita, la Biblia, es la norma perfecta de la verdad, la revelación más grande que tenemos de quién es Dios y de lo que Él hizo y está haciendo por la humanidad. La Biblia y su mensaje de creación y redención debe ser el centro de toda educación cristiana. Bueno, veamos esa primera escuela. Como dije al comienzo, aunque no se nos ocurre pensar en un jardín como un aula, eso tiene mucho sentido, especialmente si es un jardín como el Edén, lleno de las riquezas intactas de la creación de Dios. Es difícil imaginar, desde nuestra perspectiva actual, cuánto deben haber aprendido estos seres no caídos en un mundo no caído, instruidos directamente por su Creador en esa aula. ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Qué notas sobre el propósito? Veamos en el libro de Génesis. El propósito de Dios al crear, colocar y emplear a Adán. Génesis capítulo 2, versículos 7 al 23. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Bueno, el relato en realidad es más largo, leí algunas porciones nada más. Si consideramos la dinámica entre el profesor y alumno, esta es una relación ideal. Dios conocía las habilidades de Adán porque lo había creado. Podía enseñarle a Adán, sabiendo que Adán podría alcanzar todo su potencial. Dios le dio una responsabilidad al hombre, pero también quería que fuese feliz. Y quizás parte de los recursos para que fuese feliz era darle responsabilidades. A fin de cuentas, ¿quién no se siente satisfecho, feliz cuando se le dan responsabilidades y luego las cumple fielmente? Es una sensación especial de que he logrado algo, he realizado algo. Dios conocía el corazón de Adán y lo que necesitaría para prosperar, por lo que le dio a Adán la tarea de cuidar el jardín. A los que solo conocemos un mundo de pecado y muerte,
se nos hace un poco difícil imaginar lo que debe haber implicado el trabajo y las lecciones que, sin duda alguna, Adán aprendió mientras trabajaba y mientras cuidaba el jardín, que era además su hogar. Y ahora Dios crea animales de compañía para Adán y también crea a Eva como esposa de Adán. Dios sabía que Adán necesitaba la compañía y la ayuda de alguien semejante a él, o sea, una compañera. Por eso creó a la mujer. Y aunque estamos muy lejos del Edén, aún no podemos aprender lecciones, las lecciones de la naturaleza. Pregunto, ¿cuáles son algunas de esas lecciones? ¿Y cómo podemos beneficiarnos de ellas al interpretarlas a través de la lente de las Escrituras? Bueno, una de las grandes alegrías para muchos maestros es armar sus aulas, o sea, colgar tableros de anuncios, organizar útiles escolares y disponer las aulas de la manera más recomendable. Y al analizar la visión de Dios para el aula que era el jardín del Edén, vemos el cuidado que tuvo al preparar un ambiente de aprendizaje para Adán y Eva. Él deseaba que la belleza los rodeara. Y podemos imaginar ahora cada flor, que cada ave, animal y árbol ofrecía una oportunidad para que Adán y Eva aprendieran más sobre su mundo y sobre su Creador. Sin embargo, hay un cambio brusco y lo encontramos en Génesis 2 hasta el capítulo 3. Hay una intromisión. Y con la presencia de la serpiente astuta más que todos los animales del campo, en otras palabras, no es que la serpiente en sí, sino que el diablo se transformó en serpiente y él se puede transformar en cualquier cosa con tal de pasar mensajes falsos. Ahora el tono cambia. Y de repente se introduce un elemento negativo en lo que hasta entonces todo era perfección. Y Dios fue claro enfáticamente acerca de sus expectativas de la pareja en el jardín del Edén. Porque Dios estableció una norma fundamental que ellos debían obedecer, que era no comer del árbol prohibido. Y hay algo que se destaca en esta historia. Y es que Adán y Eva fueron creados como seres morales libres, seres que podrían elegir entre la obediencia y la desobediencia. Por lo tanto, desde el mismo comienzo, incluso en un mundo no caído, podemos ver la realidad del libre albedrío humano. Analicemos las descripciones que utilizó la serpiente y que Eva luego repitió. ¿Qué observas en la información que la serpiente le ofrece a Eva? ¿Qué adviertes en la forma en que Eva considera el árbol del conocimiento del bien y del mal? Vamos a Génesis 3, 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El Señor le dijo a Adán que si comía del árbol ciertamente moriría. Y cuando Eva repitió el mandato, no lo expresó con tanta fuerza, omitiendo la palabra ciertamente morirás. Y la serpiente vuelve a utilizar la palabra en total contradicción con lo que Dios había dicho. Parece que aunque Dios le enseñó a Eva en el jardín, ella no se tomó lo aprendido tan en serio como debería. A pesar del claro mandato de Dios, Eva diluyó lo que le habían enseñado. Aunque no malinterpretó lo que el Señor le dijo, obviamente no se lo tomó en serio. Es difícil exagerar las consecuencias de su accionar. Por lo tanto, cuando Eva se encontró con la serpiente, ella le repitió, aunque no exactamente, a la serpiente lo que Dios había dicho con respecto a los árboles del jardín. Por supuesto, este mensaje no era algo nuevo para la serpiente.
La serpiente estaba familiarizada con la orden y por lo tanto estaba bien preparada para tergiversarla, aprovechando la inocencia de Eva. ¿Con qué Dios os ha dicho? Y cuando la serpiente le dijo que parte del mensaje era incorrecto, Eva podría haber ido a hablar con Dios. Esta es la belleza de la educación en el Edén, el acceso que los estudiantes tenían a su poderoso maestro, que seguramente trascendía todo lo que ahora podemos imaginar en la tierra. Sin embargo, en lugar de huir, en lugar de buscar ayuda divina, Eva aceptó el mensaje de la serpiente. Y para que Eva aceptara la modificación del mensaje por parte de la serpiente, era necesario que ella tuviese algunas dudas sobre Dios y lo que éste le había dicho. Mientras tanto, Adán se metió en una situación muy difícil. Mira lo que comenta Ellen White en el libro Patriarcas y Profetas, página 39. Adán comprendió que su compañera había transgredido el mandato de Dios, menospreciado la única prohibición que le había sido puesta como una prueba de su fidelidad y amor. Se desató una terrible lucha en su mente. Lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado, pero ahora el error estaba cometido. Debía separarse de ella, cuya compañía había sido su gozo. ¿Cómo podría hacer eso? Desafortunadamente, aunque sabía diferenciar entre el bien y el mal, también eligió incorrectamente. Ahora piensa en esto, en esta ironía engañosa. La serpiente dijo que si comían del árbol serían como Dios. ¿No es esto la base de la nueva era, el espiritismo y religiones orientales? ¿Qué puede enseñarnos esto sobre cuán fácilmente podemos ser engañados y por qué la fe y la obediencia son nuestra única protección, basado en lo que Dios dice en su palabra? Son nuestra única protección, vuelvo a repetir, aun cuando hayamos recibido la mejor educación, como ocurrió en el caso de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva decidieron obedecer el mensaje de la serpiente, sufrieron, entre muchas otras consecuencias, el destierro del aula de Dios. Piensa en lo que Adán y Eva perdieron a causa de su pecado. Y cuando entendemos su caída, podemos comprender mejor el propósito de la educación para nosotros en la actualidad. Y a pesar del destierro, la vida de un mundo imperfecto marcó el comienzo de un nuevo propósito para la educación. Si la educación antes de la caída fue la manera que Dios utilizó para familiarizarse con Adán y Eva y dar a conocer su carácter, su bondad y su amor, después del destierro, la obra de la educación debe volver a familiarizar a la humanidad con esas cosas y recrear la imagen de Dios en nosotros. Los hijos de Dios aún pueden llegar a conocer a Dios, conocer su bondad, su amor, a pesar de estar físicamente separados de su presencia. Mediante la oración, el servicio y el estudio de su palabra, podemos acercarnos a nuestro Dios como lo hicieron Adán y Eva en el Edén. Lo bueno es que gracias a Jesús y al plan de redención, no todo está perdido. Tenemos esperanza de salvación y de restauración. Y buena parte de la educación cristiana debería ser guiar a los alumnos hacia Jesús, lo que Él hizo por nosotros y la restauración que Él ofrece. Bueno, los siguientes versículos son un estímulo para poder recuperar mucho de lo que perdió la humanidad al abandonar el Edén. Veamos qué dice Pedro que debemos hacer para restaurar la imagen de Dios en nuestra propia vida. Mire el consejo oportuno de San Pedro, segunda carta, capítulo 1, versículo 3 al 11. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal,
y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Oh, qué promesa! ¡Qué promesa! ¿Cuáles podrían ser algunas de esas cosas? Bueno, Pedro nos da una lista. Dice fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia y otras. Fíjate también que el conocimiento es una de las cosas que menciona Pedro. Y esta idea, por supuesto, da lugar a la noción de la educación. Porque conocimiento y educación es casi un sinónimo, ¿verdad? La verdadera educación conducirá al verdadero conocimiento, el conocimiento de Cristo. Y por lo tanto, no solo nos volveremos más semejantes a Él, sino que también podremos compartir lo que conocemos de Él con los demás. Piensa por un momento en el hecho de que el árbol prohibido era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pregunto, ¿qué debería denotar esto? ¿Por qué no todo conocimiento es bueno? ¿Cómo reconocer la diferencia entre el conocimiento bueno y el malo? Y Pedro dice, ¿sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos? Es posible que parte de nuestra educación cristiana consista no solo en evitar la tentación, sino también en conocer las muchas formas que Dios puede liberarnos de ella y cómo puede ayudarnos a protegernos de quienes introducen encubiertamente herejías destructoras. Aunque no podríamos decir que Adán y Eva despreciaron la autoridad, en definitiva, ellos decidieron desobedecer esa autoridad. Ellos no la despreciaron, pero sí la desobedecieron. Y lo que hizo que su transgresión fuera tan grave es que la cometieron en respuesta a una contradicción flagrante de lo que era, lo que es autoridad, lo que Dios había dicho. Dios mismo lo había dicho por su propio bien. Pero ellos decidieron tomar otro camino. Ahora considera con más detenimiento esta cuestión de autoridad y nuestra respuesta a lo que Dios dice. Porque su palabra es vida para nuestras vidas. No hay otra opción, amigo y amiga. Vivimos por la palabra de Dios. Es que Dios nos creó. Y nos da esta palabra como nuestra guía. Por eso dudar o desobedecerlas trae la muerte. Yo creo que ya deberíamos haber aprendido eso después de 6.000 años, ¿no es cierto? Yo quiero finalizar con esta cita inspirada y unas preguntas de reflexión. Dice el libro Patriarcas y Profetas, páginas 32 y 33. La santa pareja eran no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción de parte del Creador omnisciente. Eran visitados por ángeles y se gozaban en la comunión directa con su Hacedor, sin ningún velo oscurecedor de por medio. Estaban llenos del vigor que procedía del árbol de la vida y su poder intelectual era apenas un poco menor que el de los ángeles. Las leyes y los procesos de la naturaleza, que han sido objeto de estudio de los hombres durante 6.000 años, fueron puestos al alcance de su mente por el infinito forjador y sustentador de todo. Adán estaba familiarizado con toda criatura viviente, desde el poderoso leviatán que juega entre las aguas hasta el más diminuto insecto que flota en el rayo del sol. A cada uno les había dado nombre y conocía su naturaleza y sus hábitos. La gloria de Dios en los cielos, los innumerables mundos en sus ordenados movimientos, las diferencias de las nubes, los misterios de la luz y del sonido, de la noche y el día, todo estaba abierto al estudio de nuestros primeros padres. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque o piedra de la montaña, en cada brillante estrella, en la tierra, en el aire y en el cielo. El orden y la armonía de la creación
les hablaba de una sabiduría y un poder infinitos. Continuamente descubrían algo nuevo que llenaba su corazón del más profundo amor y les arrancaba nuevas expresiones de gratitud. Cuando consideramos la astucia de Satanás en el jardín del Edén, es fácil frustrarnos con nuestra debilidad humana. Adán y Eva sabían que Dios estaba cerca y sin embargo aceptaron la verdad a medias de la serpiente. Y quienes estamos alejados de esa proximidad física tan estrecha con Dios, pregunto, ¿cómo podemos todavía hallar poder en Él para que nos ayude a vencer la tentación? Aquí está, mi vida amiga, escrito está. Analiza la cuestión de la autoridad y por qué es tan importante obedecerla. Y termino con esta pregunta. ¿Qué sucede cuando las líneas de autoridad se vuelven borrosas? Dios nos ayude a creer y hacer nuestras cada palabra que sale de la boca de Dios. Acompáñame en oración. Padre Celestial, comenzamos este estudio de este trimestre y comenzamos en el lugar correcto, con el maestro correcto. Cuando tú, oh Dios, enseñaste personalmente, cuando tu Hijo Jesucristo enseñó cara a cara a Adán y Eva, hoy podemos recibir la misma educación a través de su santo libro, porque es su santa palabra para nosotros. Ayúdanos para que este libro sea algo más que un libro, sea nuestro manual, nuestra guía para vivir más felices aquí y vivir así para siempre. Edúcanos y cumple en nosotros la promesa de que tus hijos serán educados por Jehová. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amigo, amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranata.